Hola a todos. Hoy estaré dibujando el bus, Nieves Team. Al principio tenía un boceto que iba a ser el dibujo original, pero lo vi muy pequeño, así que lo borré todo y comencé de nuevo. Empezamos haciendo un rectángulo, que será parte del vidrio frontal, y el resto donde van los faros delanteros y la defensa. Por aquí añadimos los retrovisores, y continuamos dando forma al cuerpo del bus con una ligera perspectiva hacia atrás. Aquí estará la ventana del conductor, y un poco más arriba, la de los pasajeros. En la parte trasera, la línea no va recta, se alza un poco hacia arriba para darle forma. Trazamos una línea hasta el final, dividiendo los compartimientos del bus. Con el boceto listo, empezamos a corregir poco a poco. Los marcos del vidrio frontal serán gruesos solo arriba y abajo, en un solo lado. Los faros no son cuadrados perfectos, tienen una pequeña inclinación. El cerca delantero todavía no lo haré, porque lleva varios accesorios, pero los de los lados sí los marcamos.
Una vez corregido todo, puedes pasar marcador o bolígrafo. Recuerda, las líneas del vidrio frontal y la ventana del conductor deben ser más gruesas. En esta parte le pasé la línea, pero arriba del retrovisor va una escolta, no se la puse ahora, pero más adelante sí. Al igual que las direccionales o chapulines como las conozco. Borramos todo el lápiz y a darle color. El primer tono será un fucsia o ruby raro. Lo uso para la moldura del retrovisor, el marco del vidrio y la ventana del conductor. Por la parte de las ruedas va un marco gris, apenas visible, pero importante. La línea debe quedar centrada, si la haces muy arriba, bájala un poco. Las ventanas solo se marcan en las puntas, para simular el reflejo.
una parte en negro, y al lado un azul oscuro. Arriba, pinta una línea oscura simulando el marco de la ventana. Luego sigue con azul cielo y añade unas montañitas negras al final del vidrio, antes de llegar a la esquina. Haz unas líneas curvas, como si fueran cables colgando, y el poste del vidrio, recuerda, como es curvo, se verá distorsionado. Ahora siguen los cuadros de abajo, divididos en dos líneas. Hazlos con lápiz primero para no equivocarte. Después, usa una sola línea diagonal como guía. Me ayudé con las marcas de milímetros de la regla para mantener la distancia exacta. En esa parte no se marcan todas, porque lleva líneas grises horizontales. Pero las de atrás sí, solo marca el centro y el de abajo. Pinta con Ruby Red. Luego azul oscuro. Amarillo suave arriba y más fuerte abajo. En la parte superior puedes pasar 4 líneas verticales rojas con bolígrafo. El resto del bus va en gris. El Cyker delantero se deja en blanco, los de atrás sí se pintan. Adelante lleva 2 barras LED arriba y 2 abajo. Una N de un lado y una T del otro, de Nieves Te Am.
Pinta el vidrio frontal con gris suave y luego azul cielo. A estas luces yo les digo chapulines, ¿cómo las llaman en tu país? Ahora sí, el frente del bus. El seco delantero se alza y lleva 3 divisiones. Encima van 9 luces y la placa en color rosado y rojo donde dice Te amo. Haz un marco grueso en los faros. Luego 2 líneas diagonales adentro. Traza una L invertida 3 veces, y las otras al lado pero un poco más alta. Dentro de esos cuadros va un pequeño círculo de color fucsia. Haz lo mismo con el otro faro. Para la copa delantera, haz un aro principal, luego otro más pequeño para las tuercas. Dibuja 10 líneas horizontales guías, que serán los tapones.
Y usa esta línea como guía para escribir, Nieves te amo. Arriba lleva 9 escoltas, una al lado de otra, y sobre los retrovisores también. Dentro de cada una, pinta un cuadro en color rojo-violeta que simule la luz. Haz lo mismo aquí abajo. Por último, el gris del piso, y listo. Un bus Hyundai Universe lleno de color, detalle y estilo. Si te gustó, deja tu like y comenta qué otro bus quieres que dibuje en el próximo video.